Hola chicos, vamos a hablar un poquito sobre lo que son generalidades y bueno, un poquito de lo que es la introducción a la rama de la medicina tradicional china. Recuerden que las ramas de la acupuntura, auriculoterapia, ventosas, tuina, herbolaria china y otras infinidades de técnicas que utilizamos nosotros dentro de un tratamiento de medicina china, tomando como base ciertas características especiales de la filosofía de la medicina china, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, todo lo que es concepto de dietoterapia va a ir enfocado justamente a cómo lo ve la medicina tradicional china, ¿sale? Tienen que tener bien en cuenta esto porque es algo que deben de tener súper claro para poder entender como un poquito cómo funciona justo esta terapia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar sobre las generalidades de lo que es la dietoterapia china. La dietoterapia china, chicos, pues va a ir enfocado justamente como tal a todo aquel manejo, dosificación y utilización de la alimentación o de los alimentos, el consumo de los alimentos con la finalidad de ayudar a un paciente al cuidado del cuerpo. ¿Sale? Igual que la mayoría de las medicinas, en este caso la dietoterapia o la nutrición, pues obviamente debería de ir enfocada justamente a la prevención de enfermedades. Sin embargo, pues por muchas cuestiones a veces de lo que es la cultura de la sociedad, no estamos acostumbrados a la prevención, sino al tratamiento. La ventaja, pues es obviamente que vamos a poder utilizar la dietoterapia tanto para la prevención como para conservar el cuerpo y ayudar a darle tratamiento a alguna enfermedad, en el caso de que esta enfermedad ya esté instalada o ya tenga como tal un paciente con enfermedades crónicas, ¿no? Que en este caso, pues es lo más común dentro de cualquier tipo de terapia, la que a ustedes se les ocurra, pues es más común tener como tal pacientes con enfermedades ya crónicas o crónico-degenerativas que tener pacientes aparentemente sanos. En este caso, la terapia pues tiene que ir enfocado a las características especiales de cada uno de mis pacientes y pues obviamente enfermedades que tenga y diferentes cosas, ¿de acuerdo? Entonces, la dietoterapia me va a ayudar como tal a darle tratamiento o darle cuidado a mi paciente en las diferentes patologías que tenga o simplemente para tener una mejor calidad de vida, ¿de acuerdo? La teoría de esta dietoterapia, pues es justamente que los alimentos tienen el mismo origen que todos los medicamentos y que todas las terapias y pueden funcionar de la misma manera. Igual, este pensamiento, pues es un pensamiento enfocado justamente a la prevención, ¿no? En donde vamos a manejar que justamente antes de que te empiecen a medicar, antes de que empieces como a tener algunas otras medidas de intervenciones o terapias o algo, pues busquemos la prevención en nuestra vida diaria. En este caso, pues a través de la alimentación, que sería saber qué comer en cuanto a cantidades y en cuanto a tipos de alimentos. La dietoterapia china, a pesar de que es como una terapia que ya tiene muchísimo tiempo de evolución, es realmente poco conocida. Todos hemos oído, hemos escuchado o tenemos algún tipo de conocimiento, ya sea mucho o poco, sobre ciertos tipos de alimentos y más o menos tenemos como una idea de, no debo de comer tantas grasas, no debo de consumir tanto azúcar, no debo de consumir tanto refresco, debo de comer más verduras, más frutas, más fibra, como una idea general. Sin embargo, la dietoterapia china es un poquito más desconocida porque como toma como base justamente la base de la medicina china, pues tiene esa parte de la filosofía china que muchas veces no conocemos o muchas personas desconocen.
Los nombres que ven en los circulitos, lo que es el clásico de la ciencia herbolaria y el clásico del emperador amarillo, son libros en donde podemos encontrar como tal las bases de la medicina tradicional. En este caso, pues bases más explicadas, más entendibles, si ustedes se quisieran como tal completamente en este mundo de la medicina china, para que quede todo un poquito más claro. Son libros que tienen como las bases muy específicas y muy claras, obviamente para que ustedes lo puedan entender. En este caso únicamente vamos a hablar de las generalidades como para que se les dé una idea. Entonces, como es una terapia que viene de la medicina tradicional china, vamos a hablar de lo que son las bases de la teoría de la medicina china. La dietoterapia china vendría siendo lo que comúnmente se llama trofología. La trofología es como tal el estudio o el análisis de los alimentos de acuerdo al pH que manejan y qué es lo que me va a generar como respuesta en mi cuerpo. Nosotros en medicina china no lo conocemos así, sino que lo manejamos a través del equilibrio de la teoría del yin y el yang. La medicina tradicional china es una medicina que tiene muchísimos años de evolución y una de sus principales bases filosóficas es como tal la teoría del yin y el yang. Esta teoría del yin y el yang en dietoterapia es aplicada justamente a los alimentos. Dentro de la medicina tradicional china, lo que es la teoría del yin y el yang es aplicada para alimentos, es aplicada para enfermedades, es aplicada para tratamientos, es aplicada para todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir. De hecho, todas las terapias que ya mencionamos al principio, que son acupuntura, auriculoterapia, fitoterapia, la teoría de... Entonces, existen esas y todas estas. Esta filosofía del yin y el yang me habla de opuestos que son complementarios. Esta teoría me dice que todo lo que en el universo tiene un opuesto y este opuesto pues tiene que existir de manera igual para que funcione en un... Yo estoy segura que este simbolito que tenemos del lado izquierdo de la pantalla pues ya lo han visto muchas veces. Hablando como de algunas que se puso de moda o tenemos la parte de justamente como lo dice la imagen, que del bien, del mal, del blanco, del negro. Entonces, esta teoría del yin y el yang la podemos aplicar para todo en el universo y vamos a tener correspondencias y oposiciones. Silencio, el día, la noche, la actividad, la quietud y todo lo que se les ocurra. Este tipo de símbolo, pues como el dibujo no se alcanza a percibir bien, pero representa el constante flujo del yin y el yang. Por eso el simbolito tiene como una colita de pescadito al final. Esta colita de pescadito es para simular en el dibujo el constante movimiento y el constante flujo de estas dos energías, de yin y yang, porque esta teoría me dice que el yin y el yang están todo el tiempo en un movimiento constante y en un cambio constante. Nos dice que nada, por ejemplo, nosotros como mujeres tenemos cierta cantidad de hormonas que se complementan y están siempre en constante cambio. A esto se le suma justo la parte
parte de las características que tiene cada uno de ellos, donde vamos a encontrar lo que serían las correspondencias, en donde voy a tener las correspondencias que tienen que ver con justo el yin y el yang, en donde tengo correspondencias de muchísimas cosas, puntos cardinales, correspondencias de estaciones del año, correspondencias de climas, que me rodea en el universo, lo que es yin, me habla de la tierra, de lo femenino, de la oscuridad, el frío, de abajo, todo suave, que es débil. Se con la luna, se relaciona con las cosas, aquello que es materia, aquello y que ven yang, me habla de todo lo que es masculino, todo lo seco, todo lo fuerte, todo lo que es energía y espíritu, que yo no veo ni puedo tocar, pero que genera como tal una actividad o que genera como tal una acción. ¿Vale? Entonces, esta teoría del yin y el yang me habla de que todo está en constante movimiento, sus opuestos. De hecho, si ustedes lo leen o si ya tienen algún se denomina así, un concepto de opuestos que son complementarios. No se pueden dejar de fluir toda la energía por este círculo. En algunos casos, pues ya como tal. La teoría del yin y el yang es adaptada a los alimentos, en donde me dice que como los alimentos son una cosa, son una materia en características yin o características yang, ya que esta teoría del yin y el yang se va a adaptar o se aplica a todo lo que sea materia en el universo. Una hamburguesa tiene características yin o características yang, y cuando entran a mi cuerpo van a tener una acción yin o una, ¿verdad? La, tanto el diagnóstico como el tratamiento de las enfermedades. Si ustedes tienen conocimientos de ello o han oído o les interesa y en algún momento se pueden leer algún artículo, algún libro, se van a dar ya frío, calor, actividad, descanso, porque es uno de los pilares. Las otras teorías súper importantes serían la teoría en donde nos habla del ki, que es la energía. Según la teoría de la medicina tradicional china, me dice que la energía es que va a asegurar que mi cuerpo funcione de manera adecuada para que yo pueda de forma fisiológica, ¿no? De mi cuerpo por todas las partes. Acupuntura. Por ahí recorre toda la energía de mi cuerpo.
Me muero por ti. Y así ¿Y eso lo tienen ayer? Perdón, chicos, creo que tenemos algunas fallas con el internet, pero vamos a continuar con el seminario. Estábamos hablando entonces de que tenemos los 5 órganos y tenemos los acoplados junto con los órganos, ¿sale? Tenemos también dentro de lo que es la teoría de la medicina china que estos órganos tienen como tal unas correspondencias. Y estas correspondencias las vamos a encontrar en este cuadrito, en donde tenemos correspondencias para sentimientos, para órganos de los sentidos, donde tenemos correspondencia a los colores, donde tenemos correspondencias para, como tal, o lo favorecen o lo perjudican los alimentos con características especiales. Y aquí es donde entra justamente la dietoterapia, en donde yo voy a valorar qué tipo de alimento le puedo dar a mi paciente con la patología
energía que tiene. Entonces, estos órganos, pues obviamente los tengo distribuidos en todo mi cuerpo. Y en específico tengo una cosa que se llama triple calentador. Triple calentador es el dibujito que ustedes están viendo en la diapositiva, en donde todo mi cuerpo está dividido en tres y tengo el yao medio y tengo el yao inferior. Estos tres yaos corresponden a la localización anatómica de mis órganos, donde tengo pulmón, corazón, vaso, estómago, hígado y riñón. Según la teoría, funciona a través de energía y sangre, ¿sale? Esta energía, de forma específica, órganos de mi cuerpo, en compañía de las vísceras. Entonces, todo lo que es generación de energía lo puedo obtener por diferentes medios. Uno es la respiración, que vendría siendo una actividad realizada por el pulmón o realizada por el yao superior. Otra forma en la que yo obtengo como tal energía es a través de la digestión, que estaría realizada por vaso y estómago. Entonces sería una actividad realizada por el yao medio. Y por último tengo hasta abajo el hígado y el riñón, que son órganos especiales que me ayudan con un tipo de energía que tiene que ver con la herencia. Lo que mis padres me dieron cuando yo nací y lo que va a determinar mi calidad de vida. Aquí entra carga genética, enfermedades que ustedes tengan o características fisiológicas que ya. En este caso, pues obviamente la dietoterapia china va a tener una acción directa sobre, va a depender de la calidad de la alimentación. Pero así sin oficio. Que yo le dé a mi vaso y estómago, la calidad de energía para ¿Cuál? y las características específicas de cada paciente. Que los síntomas escleror si son características del síndrome. Por ejemplo, los que son síndromes de naturaleza yang, pues obviamente yo tengo que, mediante mi tratamiento, cuando mi paciente tenga un síndrome en el que el yang está afectado, yo tengo que tonificar el yang y tonificar la energía. O sea, cuando mi paciente tenga síntomas de frío, yo tengo que darle alimentos que le ayuden a calentar, ¿de acuerdo? Y al calentar me va a ayudar a generar todo lo que es la activación de la energía. Aquí tiene que quedar bien claro las características tanto de yin y de yang. Hablamos de que el yang era movimiento, el yang era actividad, el yang era calor y el yin es todo lo contrario. Entonces, si yo tengo claro estas características, voy a saber qué hacer con mi paciente y qué es lo que va a suceder con mi paciente, ¿de acuerdo? Y si mi síndrome es un síndrome que esté afectando como tal el yin, pues tengo que tonificar todas las características yin. Tengo que tonificar los líquidos, tengo que tonificar los fluidos, tengo que eliminar a lo mejor el calor y tengo que enfriar a mi paciente, ¿de acuerdo? Como el yin me habla de quietud, pues es como si yo generara un efecto de sedación en el paciente. Para eso es para lo que me sirven las características propias tanto de yin como de yang. Y aquí lo tenemos otra vez para los problemas que se relacionen con lo que son una deficiencia de yin, pues lo que yo tengo que hacer es trabajar las sustancias del cuerpo y voy a tener el consumo de frutas, de vegetales, de ensaladas, de todos aquellos alimentos que sean crudos.
Y para un tratamiento en donde tenga que tonificar el yang, pues voy a tomar todos aquellos que sean dietoterapia función física de los pacientes. Y la medicina tradicional china me que para que yo pueda de la constitución física tengo que tener en cuenta 5 elementos, principalmente cuál, bueno, dulce, el ácido y órganos se relaciona su estómago, hígado, corazón y riñones. ¿A qué elemento le corresponden? ¿Cuáles serían los alimentos mejores o los alimentos para este tipo de paciente? Esto es súper importante, ¿por qué? Porque pues obviamente tiene alguna deficiencia o alguna alteración en alguno de estos órganos. Entonces, en base a esto, darle a mi paciente. Y aquí las tenemos justo, las constituciones, todas las constituciones que son de tipo yang, en donde mi paciente tiene características de corpulento, una cara roja, porque estamos hablando de yang, de todo lo que es calor. También va a haber transpiración frecuente y van a ser pacientes que tienden a comer y a beber demasiado. También tienen características de hiperactividad, no como los niños hiperactivos, sino aquellas personas que siempre andan como queriendo hacer cosas, andan activos, andan desesperados. Son personas muy ansiosas, están como todo el tiempo pensando en lo que van a hacer mañana y en lo que van a hacer pasado y nunca están en paz, a eso se refiere. Las personas de naturaleza yin o de constitución yin, pues son todas aquellas personas que tienen características propias de personas obesas, en donde tenemos una poca o una mala calidad respiratoria. Personas que comúnmente llegan a presentar enfermedades respiratorias y también personas que sufren de retención de líquidos, porque estoy hablando de que es una situación yin, entonces voy a hablar de líquidos, ¿de acuerdo? Las que son levemente yang o que están como en ese rango son aquellas personas delgadas que todo el tiempo se sienten cansadas, que todo el tiempo están pálidas, que son apáticas, que todo el tiempo tienen alteraciones de la temperatura en cuestión de su temperatura propia. Llegan a tener los miembros fríos también y su voz es muy delgada. Estas personas tienen la característica especial de que en tiempo de invierno se enferman constantemente. Y por último tenemos los Pocoyin. Las personas con estas características son personas muy delgadas, por lo regular tienen la tez oscura y tienen una piel muy seca. Este tipo de personas también tienen una alteración en la temperatura, en donde en temperaturas bajas su temperatura de ellos llega a ser un poco más alta de lo normal. Además de tener en cuenta todo lo que es la constitución de las personas, pues yo tengo que tener en cuenta el diagnóstico previo. Diagnóstico previo, futuristas o si ustedes se dedican a alguna rama de la salud, pues obviamente deben de hacer un diagnóstico previo a su paciente. Y si van a manejar, obviamente, dietoterapia, pues el diagnóstico que manejen tiene que ser un diagnóstico en base a lo que estábamos viendo ahorita, las correspondencias, los sabores, la correspondencia de los 5 elementos y obviamente enfermedades crónico-degenerativas. Las reacciones individuales, chicos, son súper importantes porque no todos los cuerpos son iguales. Recuerden que no podemos dar soluciones generales para problemas particulares. Entonces, no puedo yo decirle a mi paciente Juanito que coma lo mismo que mi paciente Paquito, porque pues, no son los mismos, no van a tener las mismas sintomatologías, ni siquiera la misma enfermedad.
un diagnóstico particular para mi paciente. En este caso, pues obviamente recomendaciones. La época del año para saber qué tipo de funcionar más, qué tipo de alimentos va a que consiga y el medio ambiente en el que se desarrolle es súper importante, que los climas o el medio ambiente, un ambiente en específico, le afecta más que otro. Tengo que tener en cuenta que alimentos de tipo caliente para que no sienta tanto el cambio de clima. Tener en cuenta las actividades, descansar hasta las 10 de la noche, que a lo mejor a una persona que se levanta a las 8 desayuna, se va a un trabajo de oficina y regresa a descansar a las 7 y su gasto calórico no es el mismo. Entonces tengo que tener como tal un antecedente de las actividades de vida diaria de mi paciente para poder determinar el tratamiento que él requiere. ¿De acuerdo? Todos estos son aspectos que ustedes tienen que considerar a la hora de manejar la dietoterapia china. Bueno, cualquier tipo de dietoterapia, pero en este caso pues estamos hablando de dietoterapia china. ¿De acuerdo? Y pues listo. Eso sería todo de mi parte. Como tal, el tema de dietoterapia china pues es un tema un poco más extenso, es un poco más largo, pero pues no nos vamos a meter como a tanta profundidad, porque pues para eso necesitamos las bases de la medicina.